Hola a todos, el día de hoy vamos a resolver las preguntas de educación cívica y geografía que vinieron en el último examen de admisión de la Universidad San Marcos de Perú. En la primera pregunta nos dice un candidato que postula a la presidencia de la República, vean ustedes, alega ser víctima de graves vulneraciones a sus derechos políticos de parte de las autoridades electorales. En este caso, como es un candidato a la presidencia de la República, el órgano competente será el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, ¿qué dice? Afectaciones que le impiden desarrollar su campaña electoral en igualdad de condiciones con los demás competidores. Ante esta situación decide presentar una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La pregunta ¿es correcta esta decisión? La respuesta sería que no. Entonces, acá dice por ejemplo que sí, no, es que no. ¿Y por qué no? Porque los fallos del Jurado Nacional de Elecciones son inapelables. Además, antes tuvo que presentar, digamos, la Corte Interamericana, digamos, de Derechos es la última instancia, digamos, ¿no? Antes se tuvo que hacer esta presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a hacer una recomendación. Si no se acata el Estado no acata esta recomendación, recién se irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero como ya hemos dicho, los fallos del Jurado Nacional de Elecciones en términos electorales son inapelables. Acá la respuesta es la letra D. No, la denuncia se presenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a la siguiente pregunta. Una madre de familia concurre a uno de los grandes centros comerciales de la ciudad con sus dos hijos, vestidos con trajes típicos de su lugar de origen. Trajes típicos de ellos son de Puno. Vean ustedes, toda una familia. Ahora, siempre una película, compran las entradas y los dejan entrar, pero son ubicados en la última fila. Vean ustedes, de la sala de cine. Ante ello, la madre reclama airadamente porque habían asientos más cercanos a la pantalla que estaban desocupados, habían asientos libres. Sin embargo, los envían a la última fila. En este caso se está violentando el derecho, ese es el derecho a la no discriminación. Según la Constitución Política del Perú, nosotros no podemos ser discriminados. Justamente en el Perú no hay discriminación por raza, sexo, idioma, origen, opinión, condición económica, etc. Pues acá es una discriminación. La letra C, la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. Tratando de cumplir las promesas ofrecidas en campaña electoral para fomentar el deporte, el alcalde distrital de Corocochay decide construir un estadio de gran capacidad. Ahora, a estos efectos favorece en la licitación correspondiente a una empresa constructora a cambio de una gran suma de dinero. Eso se llama corrupción. Ahora, la empresa comenzó la construcción del referido estadio, pero luego avanzada el 30% la abandonó. Vean ustedes, ¿existe alguna responsabilidad del alcalde? Claro que sí, lo acabamos de decir, eso es la corrupción. Cuando, digamos, se da la licitación normal para las empresas, pero la autoridad, en este caso el alcalde, favorece a una de estas empresas. ¿Y qué hace esta empresa? Le da obviamente una gran cantidad de dinero a cambio de este favor, entre comillas, ¿no? Entonces acá dice, no, esto es incorrecto porque sí hay una responsabilidad de este alcalde, sí la hay. Acá dice, sí, la responsabilidad por haber favorecido a la empresa constructora en la licitación a cambio de una importante suma de dinero. La letra E, la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. 3 dirigentes Awayum, es decir, indígenas, ¿no?, entre 20 y 23 años de edad, han organizado una eficiente red de promoción y protección de los derechos económicos, sociales y culturales de su comunidad. Correcto. Por este meritorio trabajo, un conjunto de organizaciones sociales pertenecientes a esta etnia asentada en las regiones de justamente San Martín y Ucayali decide postularlos como candidatos a Congreso. Vean ustedes, estos dirigentes. Sin embargo, la postulación es observada por la autoridad electoral al no encontrarse los dirigentes inscritos en el registro electoral. Indique que establece el sistema jurídico al respecto. Lo que establece es que para ser elegidos, digamos, nosotros tenemos que estar inscritos justamente electoralmente, y tenemos que tener la ciudadanía. Es decir, para empezar, tenemos que ser mayores de 18 años. Entonces, en este caso, como no están inscritos, acá la respuesta justamente nos dice que para el ejercicio de la ciudadanía se requiere la inscripción
electoral. Esa es la respuesta, la letra B. Vamos a la siguiente pregunta. César es un nigeriano que se encuentra en el Perú. Ahora, como carece de dinero y pasaporte, y ha contraído una gran deuda con un ciudadano chino. Vean ustedes, vive prácticamente en un estado de esclavitud por esta deuda que tiene. ¿Con qué reconocimiento de derechos consagrado universalmente atenta esta situación de esclavitud? La Declaración de los Derechos Humanos, que prohíbe cualquier forma de esclavitud. Esa es la respuesta, la letra A. Vamos a la siguiente pregunta. Roque Zambrano fue acusado y sentenciado por delito contra el patrimonio en agravio del Estado a la pena privativa por 10 años. Correcto. Ahora, ¿qué sucede? Estando en prisión, pero vean ustedes, está en prisión, solicita que se le permita votar en las elecciones presidenciales que se realizarán dentro de un mes. Pero el director del establecimiento penal le niega esa posibilidad de votar. ¿Tiene derecho esta persona a votar en estas elecciones? La respuesta es que no. ¿Y por qué no tiene derecho? Porque, vean ustedes, no tiene derecho porque ha sido condenado a 10 años de prisión y sus derechos ciudadanos están suspendidos. Claro, está él bajo una pena privativa de libertad por 10 años. En ese tiempo se han suspendido cualquier derecho que él tenga como ciudadano. Se han suspendido, no es que sea para siempre, sino hasta que cumpla obviamente esa pena, ¿no? La letra A es la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. Alfonso López, ciudadano de la provincia de Angaraes, pretende postular como alcalde provincial, por lo que consulta al Jurado Nacional de Elecciones la forma como debe ser elegido. De acuerdo a la ley deberá ser elegido por... No está preguntando la forma, es simplemente tiene que ser elegida una persona por sufragio directo, y en el caso de los alcaldes su periodo de gobierno será de 4 años. Esa es la respuesta, sufragio directo por un periodo de 4 años. Vamos a la siguiente pregunta. Johnny Vilcachagua es miembro de la Policía Nacional en grado suboficial de brigadier. Ante la desatención de la salud y educación de los niños de su distrito, organiza un movimiento regional para acceder al gobierno. Vean ustedes, él es un policía que quiere acceder a la región mediante una elección popular sobre la decisión de participar en política que establece la Constitución. Bueno, lo que pasa que sí, a partir del año 2011 sí pueden votar, digamos, los militares, pero para participar, digamos, ser elegidos, tendría que pasar al retiro, no estar en actividad. En este caso, en este ejemplo, este policía está en actividad, entonces sí puede postular solo si pasa a situación de retiro. La letra B es la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. Ahora vamos a las preguntas de geografía. En la primera pregunta dice: la región de la selva o región amazónica, vean ustedes, corresponde al sector oriental de nuestro territorio, caracterizado por su densa vegetación propia de latitudes ecuatoriales. Su extensa llanura corresponde al área de la selva, esa es la selva baja. En la parte oriental, vean ustedes, más joven del territorio peruano, se refiere a la selva baja. Y edáficamente, es decir, cómo son los suelos, son de origen, claro, lo que pasa es de que es selva baja, vean ustedes, pero el origen, lo que pasa que hay una baja latitud en esta región, donde los ríos son caudalosos y acarrean gran cantidad de materiales arrastrados y depositados por corrientes de agua en la desembocadura de estos ríos, que forman una gran llanura aluvial. Entonces estos suelos son de origen aluvial, es decir, justamente tiene gran influencia de los ríos, ¿no? La letra E es la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. Muchos de los valles de la llanura costeña, vean ustedes, tienen forma cónica, por lo que se le conoce también como conos de deyección, cuya vértice se pierde al inicio de los Andes, cuya base llega hasta el litoral. Es decir, que va de esta manera, digamos, ¿no? Claro, los valles, ¿no? Por eso algunos le llaman forma cónica. Ahora, de esta manera constituyen áreas, claro, todo esto es el valle, la costa, digamos, este es el pequeño triángulo, ¿no? O cono, digamos, ¿no? Arrastrada por los ríos desde la zona andina, ahora de gran fertilidad, ¿no? Estos suelos son conocidos, claro, todo esto se va formando por los ríos, hay sedimentos, y eso se conoce como fluvio soles. Vean ustedes, la respuesta es la letra A. Vamos a la siguiente pregunta.
El esquema de las 8 regiones naturales de Javier Burgal-Vidal. Las 8 regiones de Javier Burgal-Vidal es buena herramienta para entender las diversidades del Perú, pero existen 2 grandes regiones olvidadas, el Mar de Grau y la Ceja de Selva. Esta última, localizada en las vertientes andinas, se refiere a la selva, cubierta de bosques tropicales, alcanza latitudes de 3.500 3.900 metros sobre el nivel del mar, en tanto su límite inferior se sitúa a los 1.000 metros. Ahora, ¿cuál de las siguientes características la define? Digamos, ¿no? Ahora, en este caso, en el caso de la selva, digamos, en este caso hay fuertes precipitaciones, ¿no? Una región de fuertes precipitaciones y digamos, por ejemplo acá, el clima subtropical con temperaturas diurnas superiores a los 20 grados todo el año. Este es verdadero en el caso de la selva, verdadero. La humedad atmosférica muy baja en la mayor parte del año, precipitaciones escasas, quiere decir que no hay pocas lluvias en la selva. Esto es falso, es incorrecto, hay mucha lluvia. Subescorrimiento por gravedad que llega al fondo de los valles, ríos y quebradas. Esto es verdadero. Después, relieve poco accidentado, carente de cañones estrechos y laderas provinciadas. Poco accidentado, sí es accidentado. Esto es incorrecto. La respuesta es la 1 y la 3, la letra E. Vamos a la siguiente pregunta. En la actualidad, Lima metropolitana alberga casi 30% de la población total del país. Ahora, esta concentración se debe a las migraciones internas constantes de la población, iniciadas con mayor intensidad en la década de 40 del siglo pasado. Básicamente fue en 1950. Ahora, justamente se dio el gobierno de Odría, el ochenio. Ahora, este movimiento alcanza su máximo en los 70 y mantiene hasta los años actuales. En los últimos flujos de población inmigrante cercano al 20% de la población total. Una de las consecuencias directas que ha generado este proceso, que es lo que pasa, que han aparecido los conos. Lima ha crecido y aparecen los conos. Pero otra forma de mencionar los conos, cono norte, cono sur, cono este, es justamente la aparición de los cinturones urbanos marginales. Cinturones urbanos marginales, nombre técnico, nombre común popular, los conos. Es decir, la letra E es la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. En la clase de geografía, el profesor usa el mapa oficial del Perú para indicar la distancia que existe entre Lima y Trujillo. Ahora, ese es en el mapa. La distancia justamente es de 565 kilómetros en el terreno, en la realidad. A partir de tal información podemos determinar que la distancia que separa estos 2 puntos en el mapa es. Lo que pasa es que hay que recordar una equivalencia, que en el mapa oficial del Perú 1 centímetro equivale a 10 kilómetros y digamos, en este caso no sabemos x centímetros equivale justamente a la cantidad de acá, 565 kilómetros. Y hacemos una simple regla de 3 simple, digamos, y nos va a salir x es igual a 56,5, obviamente centímetros, ¿no? En el mapa, la letra B, la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. El litoral peruano a orillas de la cuenca del Pacífico integra el cinturón del fuego circunpacífico, donde ocurre más del 80% de los sismos que afectan a todo nuestro planeta. En el borde litoral, llamado la zona de subducción, la placa oceánica de Nazca se introduce bajo la placa continental sudamericana. Bueno, esto es interesante, la placa continental y la placa de Nazca, a razón de 9 centímetros cada año, lo cual da lugar a un proceso. Lo que pasa es que esta placa de Nazca, por ejemplo, y la placa continental está así, digamos, y viene la otra placa, la placa de Nazca, y acá se juntan y hay un proceso, ¿no? Rozan, digamos, y cuando chocan se van formando justamente los sismos, pero aparece de a poquito también, obviamente con miles de años ha sucedido eso, aparece lo que se llama la cordillera de los Andes, otra forma de decirlo, las cordilleras continentales andinas. La letra D, perdón, es la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. Las vicuñas y los pumas son animales silvestres que comparten el mismo hábitat o lugar de vida de los bajonales de la Puna en la alta cordillera andina. Sin embargo, dentro de esta ecorregión cumplen diferentes papeles funcionales, dando lugar a lo que se conoce como
Esa función, en este caso de las pumas y las vicuñas, se llama nicho ecológico. Lo que sucede es de que, por ejemplo, el nicho ecológico de la vicuña, por ejemplo, será ser un herbívoro, es la función, digamos, ¿no? Y también su función es ser presa de otros animales, mientras que el nicho ecológico del puma es de ser un depredador de la vicuña. Es decir, en otras palabras, la función es el nicho ecológico, ¿no? La letra A es la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. Los glaciares en el Perú se ubican por encima de los 5.000 metros de altitud, representan el 71% de los glaciares tropicales y constituyen el principal origen de los ríos y lagunas en las diferentes vertientes hidrográficas del país. Sin embargo, sus enormes cornisas son salientes de varios cientos de metros que constituyen un peligro potencial de destrucción porque se pueden desprender y producir los famosos aluviones. Digamos, se desprende, digamos, un glacial, pero va justamente siendo arrastrado. También se agregan grandes cantidades de roca y un poder destructivo, y eso se llaman los aluviones. Recuerden ustedes que en la ciudad de Yungay, en el año 1970, la ciudad de Yungay quedó prácticamente destruida, ¿no? Por un aluvión. Acá la respuesta es la letra B. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios y sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.